que vuelva a traficar. Bueno, viejo, la mayoría trafica por necesidad. Muchas madres no tienen uno solo, tienen muchos hijos. Y las madres que están en prisión casi todas tienen hijos afuera. Algunas tienen la suerte de que hay una abuela, o un tío, o un familiar que se ocupa. Otros no. O el padre también está privado de libertad, pertenece a la misma organización social, esas cosas que ustedes ya saben mucho mejor que yo. Entonces, una gran solución, la única que hay, es carcelemos a las madres con hijos en prisión. Hay un código penal que lo autoriza y no es tan complicado desde el punto de vista presupuestario solucionar el problema de aquellas madres que van a volver a un ambiente nocivo o pernicioso para el chico. Y por eso nosotros estamos planteando esta recomendación, la vamos a hacer, y donde vamos siempre pasamos alguno de estos anuncios porque queremos apoyo, queremos colaboración, para que la gente se le meta en la cabeza que los pibes no pueden estar presos, los chicos están presos, los chicos están en calle. Es más, lo más gracioso es que en el servicio penitenciario, cuando se cuentan los presos, no se cuentan a los pibes. Hay 80 y pico de pibitos presos, menores de 4 años. Entonces, esto es una cosa que ya tendría que estar solucionada hace muchísimo. Es un atraso, una rémora, pero gravísima en muchos países del mundo, no solamente acá en Argentina, en muchos países del mundo. Concretamente, ese era parte de mi aviso. El otro es articular con aquellos que quieran trabajar. Nosotros tenemos un protocolo de visita a cárcel, lo que hay que hacer, preguntas que hay que hacer, qué es lo que hay que ver, cómo conversar con el jefe de unidad, qué tipo de datos se obtienen, cómo entrevistar a un privado de libertad, qué cosas hay que tener en cuenta. Todo eso lo tenemos armado y ya lo tenemos aprobado. Eso le puede servir a cualquier voluntario, nos puede acompañar a nosotros, nos puede llamar, pueden venir cuando quieran, no sé. Estamos haciendo algo parecido, me propusieron los de psicología y lo que es el Ministerio de Educación, yo digo Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuelas, también crea un servicio de voluntariado. Lo que pasa es que hay muchos que trabajan de forma desarticulada. Lo que estaría bueno es cohesionar todos estos voluntariados o toda la gente que quiera colaborar y empezamos por lo que yo les decía, lo más sencillo, que es esto que les estoy contando. Es más, por lo menos esto es muy urgente, es muy básico, muy elemental sacar a los chicos de la cárcel de su madre. Yo no estoy hablando de, bueno, vamos a la cárcel de máxima de seguridad a sacar violadores o asesinos seriales. Entonces, estamos hablando de esto, es muy chiquitito. Y reciben, muchas veces reciben, las mujeres reciben una visita que los hombres. Porque a los hombres van las mujeres a visitarlos. A las mujeres no van los hombres. Si ustedes van un jueves a la 1 de Olmos, que les queda cerquita, van a ver la cola, van a ver más de 1.200 personas que desfilan. El 90% son la madre, la esposa, alguna hermana, alguna novia, básicamente las madres. Que ese es otro tema para hablarlo en algún momento. Podríamos hacer un taller, ser más extensos para explicar la realidad de las cárceles y para voltear algunos mitos y para articular funciones entre todos para terminar con ese problema. Si no les gusta, no están de acuerdo con eso, piénsenlo desde otro punto de vista. La famosa y bendita inseguridad. La cárcel es criminógena, viejo. La cárcel es criminógena. Entonces, cuando te hablan de seguridad, la misma persona que te habla de la inseguridad te está hablando de que se pudran en la cárcel, está entrando en una terrible contradicción. El que se pudra en la cárcel no se pudre en la cárcel. En algún momento van a salir. No se pudre. El pibe que roba una rueda de un auto, 3 meses en la cárcel y ya está para robar. No la rueda, si ya no el auto, por ejemplo, ¿no? No siempre es así. Poco es matemático, pero esas cosas ocurren. Hacia la seguridad también. Y bueno, subiendo un escalón más, hay razones elementales de derechos humanos, razones elementales de lo que imponen las convenciones internacionales, la Convención Internacional por los Derechos Humanos, la Carta de Roma, lo que quieran, que están hablando permanentemente de la situación. La Argentina está condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la situación de las cárceles de la provincia de Buenos Aires, porque la Corte condena países, no condena provincias, ni gobernadores, ni intendentes. Entonces Argentina está condenada
teniendo calificaciones altas en otros aspectos de los derechos humanos, estamos condenados por el estado, la situación de los privados de libertad en las calles de Buenos Aires. Entonces, eso... ¿Cómo? Esa condena. La condena ya lleva 4 años. Es coincidente con el fallo de Berbisky. Entonces, hay una condena sobre Buenos Aires, y por Buenos Aires y por Mendoza. ¿Y por qué casos particulares? ¿Tiene nombre particular, digamos, el caso? Bueno, el caso de Berbisky es un caso particular. ¿Cuál? Es el caso de Berbisky. Por eso sí, sería sí, bueno La denuncia por la situación de la voz. que explique un poco, porque varias compañeras han venido a plantear como ejemplo el caso de Berbisky, que es muy ejemplificador y que bueno, ustedes tienen más herramientas que lo pueda explicar a las compañeras. No, sencillamente. ¿De qué se trata? Claro, no, sencillamente Berbisky hace una denuncia desde el censo. Hace la denuncia por el estado de los privados de libertad, o en el caso, empieza con un caso particular, va a la comisión. Berbisky va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Acá, porque a la Corte van nada más que los estados, no puede ir en particular. Berbisky va por ese caso particular, por el estado de las cárceles, que es larguísimo, es complejo, pero sencillamente va a la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana puede rechazarlo, puede tomarlo al caso. Y si el caso lo amerita, lo puede pasar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Los particulares no van, la gente uno escucha si yo me voy a la Corte. Bueno, vos tenés que ir a la Comisión. La Corte va a los estados, porque cuando se hizo, la Corte es de posterior creación que la Comisión. Inclusive hay una superposición de facultades, pero bueno, a la Comisión va cualquiera, a la Corte van los estados. Y eso se firmó así porque si no los estados americanos no firmaban la convención, el pacto de la Cosa de Costa Rica y todo eso. Entonces, fue a la Corte, a la Comisión Interamericana y lo consideró de tanta gravedad que el caso de la Comisión pasa directamente a la Corte Interamericana. El Estado argentino hizo todos sus recargos. Fue a declarar el gobernador, fue a declarar el secretario de Política Criminal, fue a declarar que se... por todo. Pero igual, la condena recayó sobre la República Argentina, la Corte Suprema de la Nación, en virtud de esa condena, más otras denuncias que tenía, también le impuso al gobierno de la provincia una serie de medidas para terminar con el tema del hacinamiento, con el tema de los maltratos, de las torturas, y bueno, cada tanto la Corte tiene que implementar una investigación sobre cómo se están realizando las cosas, cosa que en algunos aspectos ha mejorado y en otros no. ¿Y por qué no mejora? Por lo que dijimos al principio. La mentalidad del servicio penitenciario, de los funcionarios del servicio penitenciario, es compleja. Una de las cosas que marcaba el caso era lo de las prisiones preventivas, que la gran mayoría de las personas que estaban en situación de prisión eran... Las prisiones preventivas y las medidas de seguridad. Sí. Las prisiones... O sea, que pueda tener, digamos, una prisión preventiva en el proceso y que por la Claro, parte de lo que plantean, lo que tiene que privar es el principio de inocencia. Entonces, las prisiones preventivas en el Código Penal, en el Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, está circunscrita a dos o tres cositas nada más. Es para asegurarse de que no se fugue el detenido, o para asegurarse de que estando en libertad no entorpezca el normal desarrollo del juicio. Para eso están las preventivas. Y acá la preventiva se da por cualquier cosa. Claro, pero Siempre y cuando no sean delitos graves que no merecen ser encarcelados, ¿no? en el caso CEN lo que marcaba es que había un porcentaje muy alto, o sea, el 100% de las personas que están privadas de su libertad en las cárceles de Buenos Aires, había un porcentaje, no me acuerdo de otros, cerca del 70%, que eran casos de privación preventiva, que por ahí Todos son prisiones preventivas. Pero además, pero no solamente las prisiones preventivas, también las medidas llamadas medidas de seguridad, que es otra trampita. Las medidas de seguridad, por ejemplo, para un pibe del Fuero de la Responsabilidad Penal Juvenil, el pibe supuestamente cometió un delito determinado, no tiene que estar, no puede ir preso, pero le metemos una medida de seguridad porque es peligroso, porque qué sé yo. Entonces, por eso también es una forma, muchas veces, es un eufemismo para tenerlo guardado. Otra cosa sobre ese tema también
medidas de seguridad de los inimputables. Hay otra trampita también. El inimputable, por ejemplo, por el artículo 34 no puede ser condenado, entonces, pero como está loco y es peligroso, le metemos una medida de seguridad y internamos en la unidad 34, también igual que el artículo del código, de Melchor Romero. Pero ¿dónde está lo gracioso de esto, lo triste, lo paradójico de todo esto? Es que por ahí el delito que comete el inimputable es un delito leve, pero como está loco, le metemos una medida de seguridad y lo dejamos encerrado de por vida ahí adentro. Entonces ahora acá... Algo para revertir hoy en día con la nueva ley de salud mental. La ley de salud mental justamente lo que propone, que ya está propuesto por Zaffaroni hace muchos años, y también un comentario sobre el caso de Berbisky, es que la medida de seguridad nunca puede durar más que el monto de la condena que le correspondería. O sea, si un tipo se robó un auto y le corresponden 8 meses de prisión, bueno, muchachos, tomen las medidas para que este tipo no esté preso. En todo caso, gracias a la nueva ley de salud mental, muy discutida, muy polémica, es una cosa que va, algunos no están de acuerdo en muchos aspectos, otros sí, pero lo bueno de la ley es que trata de terminar con los monovalentes, o sea, con los manicomios, para que todo el mundo lo conozca, y que bueno, que es una cuestión de salud, y que el delincuente sobre el cual se le metió una medida de seguridad no dure más de la condena, y aún así tiene que estar revisado permanentemente. Hay un caso emblemático que acaba de salir, un fallo de la Corte de la provincia, a raíz de que una jueza, una asesora de incapaces, le pide a la jueza que revise la situación psiquiátrica de un privado de libertad detenido con medida de seguridad, con el artículo 34. Y le dicen que no es necesario porque no les es aplicable la nueva ley de salud mental. La jueza dice, no, fue la medida de seguridad justamente una medida que está vinculada con la salud. Entonces, la jueza dice no porque la ley es posterior al dictado de la medida. Pero fíjate, qué disparate. O sea que la asesora de incapaces lo pide, gracias a la nueva ley, la posibilidad de revisar todos los casos, que se la da. Pero la ley salió después. Lo peor es que la Cámara lo confirma, La ley más benigna. Claro, y es gracias. No porque es una cuestión vinculada a la salud. No corre el tema de la ley más benigna porque no tiene ninguna pena. No está imputable, es imputable. No tiene pena. Entonces no. El principio de la ley más benigna se está refiriendo a aquel que va a ser condenado. Acá no está condenado, si es imputable. Entonces vos fijate por qué la universidad hace jugar estas cuestiones, ¿no? Pero concretamente las situaciones, les termino con datos precisos. Si quieren después al momento tenemos 1000 cosas más para hablar, pero si no, a mi amiga María del Valle la vamos a dejar. Actualmente en la provincia de Buenos Aires Vamos ocupando de que no. hay más de 32.000 presos. Quieren habilitar 200 calabozos, celdas en las comisarías. Nosotros nos oponemos. De esos 32.000 presos, solo el 3% tiene estudios terciarios. El nivel de pobreza, de situación social es absoluto. Los presos, más del 90% de los presos son literalmente pobres. Se lo voy a decir porque ya lo saben. Hay actualmente 57 unidades. En los 90, en los 80, por ahí teníamos 9.000 presos, ahora tenemos 32.000. Teníamos 20 unidades en el año 90, más o menos, 20 unidades penitenciarias, ahora tenemos 57. Teníamos un 30 y pico, 40% de los presos sin sentencia, con prisión preventiva, ahora estamos casi en el 70. No obstante, seguimos escuchando aquello de que hay una puerta giratoria, que los presos entran por una puerta y salen por otra. Si salen por otra, van a entrar en otra, porque si llegamos tenemos 9.000 presos a 32.000, acá lo de la puerta giratoria que nos venden todos los días en la televisión y otros sectores racionales de la sociedad. No trabaja la puerta giratoria. Entonces, por eso te digo, son datos muy importantes. La edad de los presos es joven. Ahí no llega al 20% a los mayores de 40 años. O
O sea, se ve claramente a dónde está apuntado muchas veces el sistema represivo, ¿no? Bueno, pero esto es una cosa que ya empezamos a entrar en la criminología, que es apasionante, es hermosa. Nosotros, en lo personal y nuestra área, en lo criminológico, así se dice, seguimos al maestro Zaffaroni y tenemos para hablar largo y tendido sobre la situación de las cárceles en general, el tema del trabajo carcelario, que es un problema complejo que no lo conoce nadie. Muchas veces ni las mismas autoridades conocen cómo funciona y se preocupan de que la gente no lo conozca. Y bueno, la situación actual es mala, pésima, la situación de la seguridad penitenciaria. Pero bueno, vamos a empezar con lo más chiquito y con lo que más nos interesa hoy, que es el tema de la liberación de las madres con hijos en prisión. Lo dejo. Te cedo la palabra. Sí. Impresionante porque el 21 de marzo de 2013 recuperaron el Bau, es recuperado por sus trabajadores. Y el 18 de diciembre pasado, último, me tocó, por un trabajo aparte de autogestión que llevo en el hotel, un voluntariado, digamos, de la unidad 31 de la cárcel de Seiza. Y nosotros en ese ámbito, con la Universidad de La Plata, que tiene el programa, con la directora, es ver qué pasa con las mujeres que salen de la cárcel, la cuestión de género, encierro. Entonces, lo escuchaba acá el caballero, profesor, No soy profesor. me impresiona porque me pasaron muchas cosas en los 11 años de autogestión que yo como trabajadora. Me tocó pasar cosas impensadas en mi vida, porque yo tengo un voluntariado a nivel social cuando nacen los merenderos, en los 90, donde el niño comía en el colegio de lunes a viernes y sábado, domingo y feriado no tenía para comer porque el colegio estaba cerrado. Nacen los merenderos, las asambleas barriales. Anterior a eso hice un trabajo voluntario con la Legión de María, era legionaria. Se laburó como bañera dirigente en el Hospital Argerich, que es mi barrio, afeitarlos para enterrarlos dignamente. Hice un laburo de voluntariado, de visitar chicos enfermos terminales de SIDA, que las familias abandonan en los hospitales. Y en el 90 estaba como descansando. Y alguien me dijo, acá a la vuelta se abrió merendero. Hasta hoy soy voluntaria de ese merendero. Entre otras cosas, ahí conocí una niña de 13 años, con un hijo en brazos, uno en la panza y otro en el piso. Digo en el piso porque de ese niño no se ocupaba nadie. Y no era darle una copa de leche, era hablarle de profilaxis, era hablarle de higiene, explicarle que eran niños con juguetes, muñecas, asistir, conectar a través del merendero a un asistente social que se encargue de esos 4 individuos. En eso se recupera el Hotel Bau, del cual formo parte, y a través de la Universidad de La Plata me habla la directora de la Universidad de La Plata del programa de capacitación en la cárcel de mujeres, que tenían un problema cuando salen de presa, ¿qué hacen? Y le dije, formemos cooperativas. Si hay una cooperativa de hombres que hace trabajo de marroquinería, que le explicaba a él, y trabajo textil, a través de un programa de desarrollo social, se llama Cabrones y funciona en Barracas, en la calle Pedriel. ¿Por qué no vamos a organizarnos nosotras para armar una cooperativa? Entonces la compañera que sale en libertad y elige trabajar, tiene una posibilidad. A raíz de todas estas cuestiones que trato de sintetizarlo, el 18 de diciembre me dice, vamos a hacer un encuentro en la cárcel para que vean, que asistan las presidiarias que ya están trabajando en una cooperativa textil
hoy iban a venir y por una cuestión de tiempo no pudieron venir, la presidenta de la cooperativa textil, María, vamos a la cárcel. Y si hay algo fuerte que me pasó en mi vida fue estar ahí. Estar ahí. Y yo sentí los niños privados de su libertad, las personas, las compañeras, ¿no? las compatriotas, están ahí, que se los tratan como escorias. Ya son parte de un descarte. Y que hay un voluntariado que no se puede cumplimentar bien por el sistema del miércoles, que discúlpenme la palabra, y pequeñas escoritas humanas tomando mate. Una vez una periodista de Canal 7 me preguntó cuando estábamos recuperando el hotel por qué trabajaba tanto sin sueldo. Y le dije que era porque no quería que mis nietos, disculpen, pero me emociona esta parte, metan la mano a la basura. Mis hijas zafaron. Pero si esto seguía, mis nietos no zafaban. Y hoy tengo un nieto que el mes que viene cumple 7 años. Y cuando fui a sacarse, vi esos niños ahí, yo pensaba en Ramiro. Y pienso en los millones de Ramiro y en los miles de Ramiro que están ahí adentro. ¿Qué posibilidades hay? ¿Qué hacemos nosotros? Porque hoy, antes de venir acá, yo le decía a la compañera, tenemos que hacer una mea culpa de lo que nos pasó. Nosotros, los setentistas, ¿qué dejamos que le hagan a nuestro país? Porque permitimos que nos hicieran cosas. Porque vivimos un engaño del 1 a 1, 10 años. Porque hay un vaciamiento de 50 años de historia en este país, que la clase obrera lo permitió. Y en cada rincón de nuestra Argentina hay un reclamo. En cada rincón de nuestras almas hay una mea culpa. Entonces cuando lo escuché hablar a él, exponer, y yo respetuosamente, humildemente, con mi lenguaje de mujer luchadora y trabajadora, vengo a poner que algo tenemos que hacer. Para tener la libertad hay que pelear mucho. Porque yo le dije a esas compañeras, ¿por qué existen las empresas recuperadas después del 2001? Porque vaciar en nuestro país lo permitimos. Porque nos cansamos de ver nuestras ollas vacías. No saber ni cuándo, ni cómo, ni con qué la vamos a llenar. Todas ellas quebraron el llanto. Porque ¿qué lleva un individuo? Agarrar un cuchillo y hacer lo que hace. Y hacer la determinación. ¿Qué espera uno que haga esa niña de 13 años, el comedor los pibes? ¿Qué será de la vida de ellos? Con 3 criaturas, uno en la panza, otro en los brazos y otro en el piso. ¿Qué se espera de ese individuo? ¿Qué pasa que hay un Estado tan ausente? Entonces yo escucho barbaridades como ese, le dan subsidio a las villeras, y más hijos van a tener, ¿no? Es un sistema que nosotros permitimos que nos haga. Porque hay que hacer una mea culpa. Ahora, para trabajar y recomponer 50 años de vaciamiento, de corrupción y mucho, hay que trabajar mucho. No alcanza con el voluntariado. Yo creo que alcanza con una revolución. Nosotros somos muy humildes, los trabajadores vagos somos muy humildes. Es lo que él dijo. Ahí no se quedaron en el vago los gerentes, los administrativos, los grandes chefs de gorros altos. Ahí nos quedamos el soldado raso. Y sacamos un hotel a flote, que la justicia, la santa, para usted, dice que no, que hay que devolverle al chorro. Y chorro grande, pues se robó el barrio. Ese no robó gallina ni un auto. No, hay que devolverle. Entonces es muy fuerte esto. Cuando me invitaron acá me sentí muy honrada. Estamos organizando con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Trabajo. Fui y hablé en el Ministerio de Trabajo y le dije, no, tienen que desde esta institución institucionalizar una cooperativa de trabajo para que la compañera que sale de la cárcel y elige trabajar tenga un trabajo, porque en el vago no hay lugar.
no tenemos lugar. Y me quedó mirando un secretario privado normal, Fui a que está a la puerta y me dice, ¿tiene cita? No, no tengo cita. Yo vengo a hablar con él y voy a hablar con él. Porque a mí me pegó la patota legislativa, la policía, me peleé en el 70, me sigo peleando. Pero ¿qué es lo que nos pasa acá? Que no nos dejan pelear por la libertad. Para ustedes, el 80% de los trabajadores lo hablan, son jóvenes. Porque juntamos el ímpetus y la fuerza juvenil con nuestra experiencia. Y les habla humildemente la que más trabaja con el joven, porque tuvimos que aprender cooperativismo, autogestión y empresa recuperada. Y lo único que nosotros queríamos era recuperar el laburo, tener un sueldo digno, llevar el morfe a casa, llenar esa olla vacía y demás. Y en ese desandar de cosas, 11 años de lucha, nos lleva a ver la otra realidad. La que no fue a recuperar una empresa, hizo otra cosa. Y hoy está con 1, 2, 3 hijitos en la cárcel. Entonces, mi propuesta, mi humilde propuesta para ustedes es esta. Porque ningún pueblo va a ser libre cuando haya un niño con hambre. Y el sistema está así. Y hay una parte nuestra que lo permitió. Hay una parte nuestra que miró para otro lado mientras hacían lo que quisieron con nosotros. Porque es más fácil inculcarle a mi hija, ponete una zapatilla Adidas, no, anda a comprar alpargatas en la industria nacional, nena. ¿Me entendés? Todo lo permitimos. Entonces hoy hay que trabajar mucho. El Vago es un granito de arena en el universo de la corrupción y el abandono de este país. Corrupción. Un tipo que le robó un hotel 5 estrellas al Estado Nacional, que nadie se encargó de descubrirlo a este pueblo. Con ese producto de ese hotel hizo el de al lado, de ese hotel compró cabañas en Murcia y la comida de nuestros hijos, ¿qué? ¿Puede seguir esperando? Entonces de ustedes depende el día de mañana. Yo les digo que la autogestión, que el cooperativismo, que no, es un granito de arena, es una forma de decir, no, yo quiero recuperar mi país. Por eso me siento muy honrada con estos compañeros, porque humildemente pertenecemos a la década ganada, porque las empresas recuperadas existen porque está este modelo. Entonces, cuando ella dice, estamos recuperando un país, nosotros sabemos de qué se trata. Entonces, hoy nos preguntan, el Vago tiene, el 20 de julio cumple 7 años, una orden de desalojo ratificada por la Suprema Corte de Justicia. Se tienen que ir los negros, le tienen que volver al hotel al dueño. Que venga el dueño y nos muestre el papel que es dueño. Si yo soy dueño de una casa, tengo una escritura, la tengo que mostrar. El trabajador no maneja ni lenguaje jurídico ni tiempos legales. El trabajador, después del quilombo del 2001, el desastre del 2001, donde nuestro país se partió en 1000 pedazos, tiene que elaborar la política y la ideología del trabajo, desparramarlo como si fuéramos hormiguitas. Y en toda esta cuestión, el 20 de julio cumplimos 7 años de desalojo. Entonces los otros días nos visitaron 12 legisladores, diputados, todos, que nos quedemos tranquilos. No vamos a quedarnos tranquilos. Alguien le tiene que poner el cascabel al gato o alguien tiene que encender la primera mecha. Nosotros hicimos lo que sabemos hacer, que es trabajar. Entonces yo me siento muy orgullosa de estar aquí. Me voy a sentir muy orgullosa cuando vea a 10 compañeras expresidiarias confeccionando vestidos, haciendo gamuzas, para desarrollo social, para lo que sea. Pero, porque en estos 11 años ayudamos a recuperar un montón de empresas. Lo último que recuperamos fue el año. Un restaurante súper famoso, Corrientes, y el año pasado ayudamos a recuperar 5 restaurantes de una cadena pero ahora ya evitamos el vaciamiento. Ahora ya estamos más cancheros. No, vaciamiento no. Intento de desalojo, vamos todos, nos metemos ahí, como decimos en el Vago. Hay un Estado que asiste, ¿sí? Entonces no hay desalojo violento, ya no hay tanta. Entonces ahora tenemos que ir por más. ¿Qué es ir por más? Lograr que estas compañeras y estos niños tengan un lugar, porque son compatriotas nuestros.
Y los niños son el futuro de nuestro país. ¿Qué sienten esas mujeres ahí? ¿Qué sienten esos niños ahí? Con todo lo que él explicó. Yo lo vi. Y cuando hablé con las compañeras y expresé esto, una de ellas se levantó y me abrazó y me dijo, mi mamá nunca me vino a ver. Que explicó lo que él decía, las presas no tienen visitas. Nunca me vino a ver y por un momento sentí que usted era mi mamá, o yo quiero que usted sea mi mamá. Que me hable así, que entienda lo que yo hice. Entonces le dije, cuando salgas de acá, te espero en el Bajo, en Callao 360, vamos a tomar un mate y te voy a tratar de ser tu mamá por un ratito. Me tuvieron que separar las carceleras porque no se me pegaba. Entonces hoy mi mensaje es esto. Pudimos ser porque están ellos, con sus defectos. Nos devolvieron la esperanza, nos permitieron trabajar dignamente. Estoy segura que los trabajadores del Bauer vamos a expropiar el Bauer porque esa es nuestra ley. Estoy segura que vamos a lograr armar la cooperativa para las compañeras que salgan. Conjuntamente hay otro proyecto en Bahía Blanca, ya tiene nombre, se llama COTEBA, Cooperativa Textil Bahiense, que ya está trabajando con cárceles de mujeres. Las mujeres que salgan para que se inserten en el mundo laboral. ¿Por qué cooperativa textil? Es como que siempre hay más laburo. Es como que se identifican más a las mujeres por cooperativa textil. Y ya está funcionando. Y los compañeros viajaron hace 2 meses a un foro del Mercosur Obrero a Venezuela y lo plantearon ahí. Entonces, a nuestra media lengua, a nuestro lenguaje, con nuestra experiencia, lo que tenemos que hacer es esto, fortificar. Que el día de mañana que ustedes se reciban, que sean buenos profesionales, profesionales humanos, necesitamos mucha humanidad, hay mucha desarmonía en la Argentina, perdimos la credibilidad, perdimos la armonía, perdimos la razón de fe, un montón de cosas, no podemos seguir perdiendo nuestra libertad. Muchas gracias por haberme escuchado. Charla a María y a Guillermo, es una enorme emoción y desde acá, desde nuestro humilde proyecto de voluntariado, acompañar a los compañeros y compañeras trabajadoras del Bauer, que sabemos que vienen, digamos, teniendo una ardua lucha, una lucha ejemplar, y porque lo que significa el trabajo, ¿no? El trabajo no solamente para cualquier persona, el trabajo no solamente tiene que ver con instancias de dignidad, tiene que ver con instancias de transformación social, tiene que ver con esto que nosotros podemos trascender en otra cosa además de lo que somos. Y es una experiencia, me parece, lo que cuenta María, de lo que pasó después del 2001, ¿no? Una situación de crisis económica muy fuerte, donde las mujeres pudimos salir adelante, pudimos organizarnos en las calles, las organizaciones sociales de base pudieron poner un freno a toda una devastación económica, y donde eso también, digamos, marcó nuevas formas de socialización, de trabajo, como las cooperativas. La verdad es que de la situación, digamos, de cómo salen las mujeres de las cárceles, hoy hablábamos con María, ¿no? Como, yo me acuerdo, por ejemplo, de las chicas, Marina y Ailén, que yo después de que ya salieron de la cárcel hablaba con ellas y les decía, bueno, están contentas, están felices de estar en casa. Me decían, mira Isa, la verdad es que estamos por supuesto contentas, pero también nos cuesta mucho estar en nuestra casa, porque por más que a nosotros no nos guste decirlo, hay un acostumbramiento a la casa, hay un acostumbramiento, digamos, al emplazamiento geográfico. No hay, o sea, así como digamos, la parte de salud mental del servicio penitenciario deja mucho que desear,
la situación de salida no es preparada. De un día para el otro se les avisa, bueno, ustedes hoy o son trasladadas o se van en libertad. ¿Cuántas veces cuando estuvimos el año pasado escuchábamos aplausos de repente y era porque se iba una chica, salía en libertad, pero sin antes avisarle nada? O sea, van, agarran sus monos y se van. Entonces, nosotros decíamos, bueno, ¿qué es lo que podríamos también trabajar en este seminario? Y bueno, y este costado que tiene que ver con la organización y el trabajo, que es tan importante para el post-encierro, ¿no? Para poder devolver los derechos y la subjetividad a las compañeras que fueron encarceladas. Yo quiero, bueno, agradecerles, abrir ahora como una, no sé, pregunta, si hay algo que vos, Guillermo, quieras hacer. Sobre una cosa que dijiste vos, y eso también, sobre el acostumbramiento del periodo de libertad a la cárcel, Zaffaroni hizo una cosa muy interesante. Lo primero que pierde una persona cuando entra a la cárcel es la autoestima. Absolutamente. Entró a la cárcel, pierde la autoestima. Y durante todo el tiempo que está preso, justamente el acostumbramiento no es otra cosa que el hecho de que no decide sobre sí mismo. Todos deciden por él. A la hora que tienen que comer, a la hora que tienen que bañarse, qué tienen que hacer, qué tienen que decir. Entonces, ¿qué tiene que comer? ¿Qué tiene que comer? O sea, como un perro. Entonces, el hábito tiene que más que ver muchas veces con un hábito casi animal. ¿Te das cuenta? Entonces, muchas veces el acostumbramiento es eso. Venís a marcar. Bueno. ¿Me podría ayudar con una moneda para comprar un plato de comida? Ya la tenés clara. Con mis hermanitos. Pero acá no pusiste la sobrina. Que Dios la bendiga. Bueno, te vamos a ayudar. Vamos a ayudar, pero de la moneda. No, yo sobrino están afuera. Y voy y ¿qué haces? ¿Cómo te llamas? No, con ese no. ¿Cómo te vamos a ayudar? Esto es lo que tiene esta facultad. A mí amo esto. Yo amo estas cosas, entrevistas informales. No me puedes, no. Ay. No se puede sacar fotos. Sí. 3298. Guillermo lo tiene. Sos muy lindo, por eso te sacamos fotos. No es de mala onda, no te vamos a escrachar. Ernesto. Nosotros tenemos, y nos vamos, no tenemos en nuestra ley 13834, es extraordinario tenerlo que lo diga una ley. Tenemos el beneficio de la informalidad. O sea que eso es extraordinario. Que una ley diga que un organismo puede ser informal es lo más, es lo top, no se puede lograr más. Entonces nosotros hacemos uso y abuso de la informalidad. De la informalidad, totalmente. Por lo menos el área nuestra, que en razones de urgencia, tiene que actuar de inmediato. Llamamos pues a la línea. Ahí están los niñitos. Bueno. Bueno, ¿alguien quiere así como hacer alguna pregunta? Ya se tiene que ir. No. ¿Alguien quiere hacer como... Necesita plata. No vieron artistito, pues. Bueno, no, agradecerte, la verdad, Yo lo que les propongo es, si alguno tiene interés en profundizar esto, hacer otro tipo. Nosotros hemos venido acá, María del Valle viene en pie de guerra, en una lucha extraordinaria que está llevando a los del Vago. Yo me acuerdo cuando era relator en la Cámara de Diputados, hicimos varias leyes de expropiación. Y me acordaba... en la provincia. Sí, la provincia. Que es diferente, eso es algo que yo quería preguntar. Nosotros paramos muchas quiebras, porque era una trampa mortal. El empresario vacía la empresa,
se lleva la guita a especular, a Suiza, a las Caimán, no sé lo que hace con esa plata, la lleva a la joda financiera en los 90, lo que decía María del Valle, llevaba la plata allá, la empresa se caía, los acreedores le pedían la quiebra y los trabajadores, si te he visto, no me acuerdo, Con años de antigüedad, con familia, con aportes, todo hermoso. ¿Qué pasaba? Cuando nosotros estudiábamos los casos, nosotros planteamos, venían algunos diputados, o algunos trabajadores, o grupos de trabajadores, pedían una ley de expropiación, para que la provincia las expropiara y no quedaran los trabajadores en la calle, por lo menos garantizar la continuidad. Lo más terrible era que las deudas de las empresas eran todas con el Estado. Eran de aportes previsionales, de impuestos inmobiliarios, de servicios públicos. O casualidad, a los privados no se les dio mango. O sea, si queda alguna duda de cómo eran vaciadas intencionalmente, un auténtico crimen. Esos son delitos, muchachos. Esos son delitos terribles, como lo que dice ella. Se afanaron hoteles, se afanaron Textil Santa Rosa, se afanaron Molinos Saladillo, se afanaron Acrometal, la poderosa empresa de... Acrometal en Varela. En Varela, la poderosa empresa La lucha de... fue esa. Bueno, esa lucha tuvimos nosotros también. O sea, Nosotros también. se robaban las empresas. Se vaciaban las empresas. Entonces, y eso nunca va a quedar. Por eso hay un catedrático muy importante y que no se ríe. Es inglés, Wayne Morrison, que es el director de la Escuela de Derecho Penal Queen Mary de la Universidad de Londres. El tipo, catedrático inglés, dice que el Código Penal es una sanata, porque los delitos, o sea, las figuras represivas, son figuras creadas políticamente para meter preso a determinadas personas y por determinadas conductas. Entonces, él hablaba, por ejemplo, que el genocidio, ninguno iba preso por genocidio. A raíz, decía que hubo genocidios, inclusive más grandes que el Holocausto, como los 8 millones de negros que asesinó Leopoldo II de Bélgica en el Congo. ¿Y saben por qué morían esos negros? Porque era una empresa privada de Leopoldo, el rey de Bélgica, no era el Estado belga siquiera. La empresa que asesinó a los negros en la guerra del Marfil, el Tratado del Marfil. Y él decía, ponía como ejemplo, no solamente que no fue condenado, o sea que el homicidio mejora, el homicidio está para 2 o 3 meses, nada más. Homicidas va este ya no. Sino que además el rey Leopoldo tiene su palacio, sus estatuas, sus monumentos, con todo el marfil y el oro del Congo, lo que se llamaba Congo belga. Eso quería decir. Bueno, acá, en todos los países emergentes y demás, los muchachos, los poderosos, el poder económico, hacen esas cosas, que son crímenes gigantescos. Eso es más robo, más homicidio, que el de un pibe que asaltó un kiosco y le pegó un tiro a uno. Pero bueno, ese sí, esa conducta sí, ese va preso. La dimensión política de la justicia. Son casi 400 las empresas recuperadas. Sí, yo me acuerdo de la de textil que hacía las remeras Yves Saint Laurent y otras marcas más. Adidas. No, era de Avellaneda. ¿Cómo se llamaba? Creo que era Santa Rosa, Textil Santa Rosa. En de Avellaneda hay De Avellaneda. Hay textiles. Bueno, y el Molino Saladillo se recuperó. Paramos la quiebra nosotros en aquel entonces desde la Cámara. Yo era relator de una de las comisiones de asuntos constitucionales y nos pusieron una trampa a los muchachos. Si el molino se cerraba no se podía reabrir porque por el ordenamiento urbano tenía que ir afuera de la ciudad. No podía estar el molino en el centro de la ciudad. Entonces, justo cuando se declaraba la quiebra y se abandonaba la fábrica, el molino no se podía reabrir, que era lo que querían hacer los trabajadores. Entonces hubo que recuperar ese, para que se quede la fuente de trabajo. Y la astillero Santiago también. Sí, la de Acro fue... los diputados nos decían nosotros en la Comisión de Asuntos Constitucionales, dice, fíjate lo que es Acro, y tiene como un terreno, ponele, de 50 hectáreas, no sé, era enorme, una fábrica enorme. Le vamos a dejar todo esto a estos negros. Le vamos a sacar esta riqueza. El aluvión zoológico. A estos negros. Son 20 negros, se van a quedar con semejante fábrica. Y si el dueño la vació y la abandonó, la liquidó y la deuda es gigantesca. Y la plata la tomó el Estado. Al Estado no le costaba nada condonar la deuda impositiva. El dueño del Bauer, el que explotó el Bauer,
se llama Marcelo Lipovich. Muere a los 20 días que se toma el hotel. O sea que no solamente nos tomamos el hotel, sino que nos echan la culpa ¿Y qué de se llama? Pobre hombre. Y ahora pelea el hijo, el heredero, Yurkovich pelea del otro lado, pero todos estos años estuvo quieto. Ahora le pasó algo que salió a pelearnos mediáticamente, Clarín lo saca cada rato, noticia otro tanto, pero es tan irrisorio que yo leo la nota de Clarín, porque yo trabajé con ese señor, con ese chico. Él manejaba la parte artística, yo trabajé con él, y dice, cuando llega la democracia me tuve que exiliar de mi país. Cuando llega la democracia... Qué banalidad sobre el exilio. Entonces la ley de expropiación que nosotros que presentamos, pero ahí está la dictadura, porque se hace, ese hotel se hace con un holding militar y un civil que fue el testaferro. Tenía que ver la gente esa. Entonces, la expropiación nuestra es que el Estado Nacional se quede con el hotel, ¿cómo? Ejecutando la deuda del tipo. Y que lo ponemos Nunca pagó renta, nunca pagó ABL, íntimo amigo, obviamente, el muchachito, claro, Mauricio Macri, M&M. Claro, es mierda más mierda, perdón, pero es así. Claro que está en Brasil, mirando el mundial. Sí. Ahora Bueno. Bueno, ¿se tiene que retirar? Sí, tengo otro evento. Bueno, muchas gracias, Gentile, Guillermo. No, gracias a usted. Y bueno, estamos así. Están todas las invitaciones y propuestas de Sí, trabajar en hablamos. conjunto.